Parado enfrente de la puerta de una de las muchas habitaciones en el barco en el que habían venido los de Konoha, Naruto se quedó tieso como una estatua, sin moverse en lo más mínimo. Ni siquiera se podría notar algún atisbo de respiración viniendo de él, solo limitándose a parpadear un par de veces esporádicamente. Veía al suelo, con el cuello tieso y la vista fija. Todo el poder que tengo ahora, y ni siquiera puedo entrar adentro para ver cómo está. Pensó mientras levantaba la mirada. Había luchado contra las criaturas más peligrosas que alguien se podría imaginar en el ambiente más inhóspito, y lo había vuelto parte de sí mismo. Su biología era superior en todo sentido al de un humano normal, desde cada célula hasta su cerebro, era un organismo completamente diferente al que era antes. Cualquier peligro, cualquier cosa que le pudiera hacer daño, estaba demasiado alejado como para que se tuviera que preocupar. Y aún así, ¿por qué no soy capaz de entrar? ¿Era miedo? Detrás de esa puerta estaba Abby, todavía inconsciente, aunque podía suponer que no por demasiado tiempo. No sentía una particular duda, pero sus pies tampoco parecían desear moverse. Naruto se conocía a sí mismo lo suficiente como para entender los sentimientos que le ataban al suelo. Culpa de no haber podido cuidarla. ¿Cuántas veces serían ya? Las que no la he podido proteger. Caminó hacia la puerta, rígido como una estatua. ¿Podría verle a la cara y sonreírle a pesar de la culpa que le carcomía por dentro? Eso no importa ahora. Tomó el pomo de la puerta, al mismo tiempo que escuchaba la respiración de ella agitarse, signo de que iba a despertar. Lo menos que puedo hacer ahora es estar a su lado, no importa cómo me sienta yo al respecto. Abrió allí, al mismo tiempo que Abby se levantaba de la cama en la que se encontraba, con el cuerpo completamente entumido. Miró alrededor de la habitación, somnolienta y frotándose los ojos. De forma similar, Naruto parpadeó levemente. No, una mejor forma de definirlo sería que acababa de abrir los ojos. La imagen de Abby siendo prácticamente destazada por Sadao se había marcado en sus pupilas, la sangre bañó sus ojos e incluso cuando su cuerpo fue sanado, sus ojos no volvieron a ver, apenas distinguiendo todo como simples borrones. En contraste con el estado aturdido de la Hoji morada, el mundo de Naruto, tal como lo conocía, volvió a sumergirse en el color y la luz. Una imagen simple. Una chica simple, con una apariencia casi andrajosa por estar despertando de lo que para ella era una simple siesta. Cambió todo para él, su percepción, sus sentimientos, su esperanza. Ella era su esperanza. El rubio soltó una leve risa mientras caminaba calmadamente hacia ella. Tan solo ese gesto hizo a la pelinegra crisparse por la sorpresa, girando la cabeza de golpe. Miró la figura en la puerta, con un cabello rubio despeinado y salvaje, marcas en las mejillas, y unos ojos azules que la miraban con una cantidad inconmensurable de cariño, con una sonrisa calma. Un rostro sereno, una expresión que Abby jamás había visto en él, la cara de alguien que había pasado por muchas cosas y finalmente había llegado a lo que tanto deseaba. Incluso aunque lo pudo reconocer al instante, tuvo que pronunciar su nombre por mero aturdimiento. Naruto. El mencionado detuvo sus pasos a 1 metro de la cama, oír la voz de ella nuevamente había hecho que sintiera como se volcaban las pulsaciones de su corazón. Hey, Abby. ¿Dormiste bien? Preguntó en un tono de broma, acuclillándose para verla más de cerca. La pelinegra le miró, parecía una persona completamente distinta de antes. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es pelear con Sadao y luego todo se pone negro. Abby notó como la sonrisa de Naruto vaciló por unos momentos, incluso escuchando cómo tragaba saliva cuando se le hizo un nudo en la garganta. Yo tuve que hacer unas cuantas cosas después de que ustedes terminasen, perdiesen la conciencia por unos días. Se quedó sin decir nada por unos segundos, mientras ella se paraba de la cama. Tenía que asegurar de poder curarles, eso es todo, declaró mientras alzaba los brazos. Fue turno del corazón de Abby para dar un vuelco. Todas las veces que abrazaba a Naruto, era ella abrazándole. Él, tan desconocido de las muestras de cariño, no sabía cómo responderlos. Incluso el brazo de metal y el otro brazo, con una fuerza capaz de partirla a la mitad, la abrazaban con un gesto que expresaba un amor incondicional e inconmensurable, con una gentileza que derretía el corazón. Y luego también sintió el nudo en la garganta cuando lo sintió temblar en ese abrazo. ¿Qué sucedió, Naruto?, preguntó ella en un hilo de voz. Yo solo, estoy feliz de verte, dijo con completa sinceridad.
Abby no tuvo el valor de decir nada más, solo se quedó allí, en ese abrazo que decía más que cualquier palabra. Parpadeo sonrojada, Naruto se había tirado sobre la cama, y con ella debajo, la posición era bastante comprometedora. «Ruto, nunca me había dado cuenta de lo bien que hueles, eso es todo», le dijo mientras olfateaba el cabello de una sonrojada Abby. Había moras, algo del olor natural de ella, y un toque un poco leve a sudor, aunque eso era comprensible y solo hacía que le encantara más. Había tantas cosas que nunca se tomó la molestia en comprobar. Sería un mejor novio con ella. Empezando en ese momento. «Ruto», murmuró ella sintiendo al rubio frotar su cara contra su cabello. Para la Nakano, su cerebro estaba a 1000 por hora, acababa de despertar por lo que había sido una muerta segura, y al despertar, Naruto estaba más cariñoso de costumbre. «Acabo de despertar y no sé si sea no esté algo en tu mirada, lo mejor será que descanses, no quiero terminar lastimando algo dentro tuyo», le dijo tono jocoso, antes de que ella le golpeara el hombro, haciendo a ambos reír. Una última vez, Naruto juntó sus labios con los de Abby, dejándole sentir todas sus emociones. Caminando tranquilamente fuera del barco, Naruto pasó su mano por los hombros de Abby, en un gesto cariñoso, casi protector, mientras caminaba a un lado de ella. La pelinegra parpadeó, el rubio mostraba pocos gestos de cariño como esos, pero ahora actuaba con un gesto de ternura que la dejaba patidifusa. «Es un alivio, ¿ya despertaste Abby?», dijo Ebisu mientras se acercaba junto a su último estudiante a la pareja. La Nakano parpadeó, con solo un vistazo podía notar cómo ellos dos estaban igual de confundidos que ella. «¿Qué ha pasado?», preguntó mientras miraba cómo ambos giraban a ver a Naruto. «No más de lo que te dije, tuve que hacer muchas cosas para curarlos, eso es todo», respondió el ojiazul al sentir la mirada de ellos sobre él. Abby no pudo hacer otra pregunta al notar cómo estaban acompañados de 3 equipos de Konoha extra, por lo que su mente eligió separarse un poco por el rato que esperaba una explicación. «¿El barco está vacío, Kakashi?», preguntó Naruto al no notar a nadie más que ellos. «Sí, aprendí en un viaje cómo manejar estos barcos y tenemos todo guardado», le dijo el peliplata sacando un pergamino de su chaqueta. El ojiazul se rascó el mentón, mientras giraba la mirada para ver a todos los pertenecientes a la aldea. Alzó la cabeza al cielo, y abrió la boca. Incluso las cejas de Shino se alzaron debajo de sus gafas al ver cómo salía la lengua de Naruto. «Eso, es jodidamente largo», murmuró Ino con algo de escalofríos, al ver la lengua extenderse casi 2 metros hacia arriba. Como una serpiente, el ojiazul había aprendido a usar su lengua para detectar presencias de calor y usarla como un radar para detectar frecuencias de chakra en un km de distancia. Metiéndola dentro de su boca de nuevo, se limpió los labios mientras veía a los incomodados de Konoha. «No hay nadie cerca de aquí, así que estamos a salvo, podríamos irnos antes de que Zoushi vuelve con refuerzos», declaró mientras miraba cómo Arashi sacaba un kunai tripunta. «Tengo un par de kunais en Konoha por si nos tenemos que teletransportar de regreso, aunque entre mayor sea el número de personas a llevar cuesta más», propuso el pelirrojo. «¿A cuántos puedes llevar de una vez?». «-6, tal vez 7, pero hacer varios viajes aquí sería difícil dada la distancia». El rubio se tomó el mentón, pensando. Y Tommy sería la que mejor para contactar a Minato de todo lo sucedido, junto a ella sería un equipo entero para dar testimonio, quedando un espacio extra. Conociendo a Minato, lo mejor sería llevar a sus hijos, es decir, llevar al equipo 7, más Hitomi. Junto a eso sería llevar a Sasuke también, por mucho que a Naruto no le importase mucho en particular nadie de ese equipo, sabía que la pérdida de alguno de ellos era importante para la aldea. Y era lo suficientemente shinobi como para anteponer la misión ante sus sentimientos personales. O lo más cercano, pues quedaba un espacio extra. Sin embargo, antes de poder seguir pensando, el suelo tembló y todos vieron como un gigantesco domo blanco se formaba a kilómetros de distancia. ¡Qué chingados! En un solo segundo la histeria golpeó a los de Konoha al ver aquello. Naruto en particular se quedó tan congelado como el resto al sentir a la distancia una profunda sensación de malicia y fuerza viniendo de aquella dirección. Giró la mirada al equipo. «Cuando se vayan, no regresen». «¿Qué cosa?», preguntó Chouji, de repente algo escandalizado al escuchar que los dejarían.
En un gesto que Naruto desconocía de Arashi, se giró para verle. Mira, tú y yo no nos caemos particularmente bien, pero eso no significaba que los vaya a dejar morir aquí. Tampoco te odio lo suficiente como para no decirte lo obvio, debemos irnos de aquí lo más pronto posible. Por un segundo, miro como una esfera negra en el cielo estallaba, lanzando una onda de aire que hizo que todos se sujetasen al suelo con chakra, en el caso de Eva, y Tommy la sostenía. Estamos en una zona de guerra, de los que estamos aquí su equipo es el más valioso, si sobrevivimos los contactaremos, si no al menos estarán a salvo. Estás pidiendo que los dejemos a morir. No solo a ti, ni a tu equipo, pero a todos. El pelirrojo se giró para ver a los demás equipos de Konoha, solo para notar el leve miedo que algunos sentían, o en el caso de algunos como Shikamaru, simplemente, resignación. No mostraban algún gesto de negación, incluso alguien tan asustadiza como Hinata o tan preocupada de su bienestar como Ino estaban en silencio, incluso Sasuke, su rival que había mirado la dirección de donde venían esos ataques, no decía nada. Todos aquí somos shinobi, para bien o para mal, está en nosotros aceptar estar al borde de la muerte, declaró Ebisu, expresando lo que todos sentían en esos momentos. Narumi, con su propio equipo, miró a sus hermanos y apretó suavemente sus manos, dándoles un asentimiento. Ella como shinobi a pesar de su fuerza no era tan importante como lo eran los Jinchurikis de la aldea. Aunque me digan eso, voy a regresar, incluso Naruto puede llevar a más con ella. Eres el hijo del Hokage, el Jinchuriki del Big más fuerte, y heredero del clan Uzumaki, eres lo más cercano a un príncipe, uno pendejo, pero lo eres. Eres más valioso que todos nosotros para Konoha, el rubio se rascó el cuello. Mira, si tanto te importa, prometo protegerlos, no dejaré que les pase algo. Hermano, solo hazles caso. Al oír a Naruto hablarle a Arashi, el rubio notó el particular tono casi desinteresado, como si no le interesase tanto la situación. De ejemplo, Naruto casi se sentía mal por romper ese momento de humanidad que Arashi había mostrado, casi. Como shinobis sabían que la muerte les acechaba en todos lados. Que Arashi mostrase una preocupación por no dejarlos morir allí, era altruista, algo que lo mataría en una pelea donde tuviera que proteger a otros. Sin embargo, no era algo que no pudiera comprender. Se giró para ver a Abibe con él. La ojimorada parpadeó al oír esas palabras, oír de su pareja, Naruto. Antes fuiste herida por Sadao, aunque te sane no estoy completamente seguro que estés del todo, es mejor que regreses a Konoha para que te revisen, dio una verdad a medias, sabía que ella no tenía nada, pero realmente solo quería que ella estuviera en un lugar seguro lo más pronto posible. Ruto, estoy bien, no tienes por qué preocuparte. Por su parte la pelinegra acababa de despertar, seguía aturdida, pero estaba segura que lo menos que quería era dejar a Naruto solo, sus instintos se lo decían. Escuchando su respuesta, el ojiazul suspiró, alzando su brazo derecho, la abrazó gentilmente. Acogida por la fuerza titánica del rubio como una pluma, Abi solo podía parpadear, confundida y preocupada. Naruto había pasado por muchas cosas mientras ella no estuvo, no lo sabía, pero era lo suficiente como para que se sintiera como en el puente de Nami gracias. Mandando una descarga eléctrica por toda la red neuronal de ella, con la cercanía y con el cuidado que podía ser posible, apagó suavemente las funciones corporales de ella, no diferente de ponerla a dormir. Cuando el cuerpo se aflojó, todo el mundo se quedó callado. La figura del ojiazul sosteniéndola como una princesa en un gesto de amor y cuidado era algo que esperarías ver de una pareja de años juntos, un amor puro, fuerte y que no podría ser cortado por nada. Kakashi. Al escuchar voz del rubio, el peliplata tragó saliva, viendo esos ojos azules, ahora brillando en morado. Cuida a Abi, y no dejes que nada le pase, te lo pido. En ningún momento Naruto lo amenazó, pero Kakashi sintió un peso mayor que ello al oírle. Era la voz de alguien encomendándole a otro lo más preciado en su vida, la imagen de un niño pelinegro debajo de una roca apareció en la mente del ataque al ver los ojos de Naruto. No pudo hacer otra cosa que aceptar tácitamente, sosteniendo a la pelinegra con cuidado, el rubio acariciando suavemente su cabello. Las explosiones de antes se habían calmado, en ese pequeño momento de calma, los de Konoha pudieron pensar con claridad.
Yo me quedo, aún acariciando la cabeza del Nakano, el ojiazul se giró para ver a Satsuki dar un paso al frente, la pelinegra tuvo un destello en sus ojos al ver la cara del rubio, este no supo identificar a qué le debía. No podría vivir conmigo sabiendo que los deje a morir aunque sobrevivan, que alguien más ocupe el lugar. Al escuchar eso, y notar como la hermana y hermano mayor de Satsuki abrían la boca, el rubio se enderezó, sin darles oportunidad de hablar. 3 dedos en el lado derecho de la nuca noquearon a Sasuke, y un instante después Hitomi lo siguió cuando tocó detrás del cuello de ella. No quería que siguiesen hablando más, por lo que hizo algo tan simple como noquear a los demás equipos, dejando a Kimitsu, Eva, Narumi, Ebisu y el equipo 7 despiertos. Tú ven con tus hermanos, le dijo a la pelirrojo, que parpadeó al notar como el rubio tenía cargando a los senseis inconscientes de los 3 equipos extra. Tragó mientras caminaba hacia el equipo de sus hermanos, y poniendo una mano sobre el hombro de Arashi, quien estaba tan estupefacto como ella mientras Naruto y Kakashi sujetaban a los Uchihas noqueados. En un destello amarillo, desaparecieron. Suspirando cuando por fin estaban solos, el rubio dejó caer todo el estrés que estaba conteniendo, la situación le tenía con los nervios de punta al sentir esa fuerte ansia de matar a la distancia. Por ello no dudo ni un solo segundo. Contemplo sus opciones en un instante. Ir en barco sería muy tardado, ir en Alcides o en Otto-chan demasiado vistoso. La mano de metal del rubio empezaba a vibrar a altas velocidades, empezó a ponerse al rojo vivo, antes de que el metal empezase a entrar por su muñón. El Metroxronium era casi indestructible y macizo, lo único que podía afectarle eran altas temperaturas por lo que era el único método en que podía ser tratado era ser calentado a un calor bestial. Dejó que el metal negro entrase en todo su esqueleto, en una capa tan fina como unos nanómetros de grosor. Con la capacidad de manipular cada célula de su cuerpo y manipular el metal dentro suyo, no había una parte de su ser que no fuese capaz de controlar, por lo que dispersó el calor por todas sus células mientras vapor salía de sus poros. Desde su columna vertebral, un objeto salió en punta, creciendo por lo menos 3 metros, una cola segmentada como si se tratase parte de la columna. Al mismo tiempo, 2 tumultos de carne empezaban a crecer en su espalda, antes de expandirse. Trozos de hueso salían de la carne, la piel rasgándose, los objetos saliendo cubiertos de sangre. Alas. Fue particularmente doloroso, y asqueroso, ver cómo la sangre cubría las plumas. Manipular los huesos, los músculos, la sangre y cada célula de forma individual significaba poder darles la forma que desease, en este caso, algo como crecer alas no era imposible. Dando un suave aleteo al aire, los que todavía quedaban conscientes abrieron la boca al ver a Naruto crecer alas y cola. Aumentando la velocidad neuronal con Raiton en mi cerebro me permite percibir las cosas más lento. Aprender algo no me cuesta más de unos instantes con esto. Como si se tratase de un remolino, el rubio empezó a girar en el aire por alrededor de 3 segundos, acostumbrándose al movimiento de apéndices nuevos, y el peso que ahora tenía en la espalda ayudaba a equilibrarse. Al pasar los 3 segundos, se detuvo, y miró a su equipo, flotando debemos irnos lo más rápido de aquí así que no hagan preguntas innecesarias. 2 clones aparecieron en una nube de humo a su alrededor, uno para llevar a los sensei, otro para llevar a los genin inconscientes, y el original llevaría a los demás. Alrededor de su cola se generó una esfera amarilla, una barrera circular de alrededor de 15 metros, en donde residían todos mientras él volaría, su figura casi parecía una libélula con ello. Cuando el grupo entraron a las esferas de luz, al instante la pequeña niña rubia se encogió sobre sí misma en un rincón. ¿Desde cuándo puedes hacer todo eso? Preguntó Satsuki mientras tocaba la barrera de luz con sus dedos. Entre ver a Naruto crecer alas y cola su sentido común se estaba yendo. Dije que no preguntes cosas inece, comentó el rubio mientras daba una pequeña sonrisa burlona, antes de sentirlo. Los sentidos de los clones y del propio Naruto se afilaron de golpe, girando la cabeza a una dirección en particular, escuchando una sola palabra que caló adentro de sus cuerpos. Todos los demás se tardaron exactamente un segundo más en darse cuenta. Fagaroro. Fue como si una bomba de hidrógeno explotara en el cielo, por el enorme brillo en el cielo que casi deja a todos ciegos.
Sin dudarlo un segundo, Naruto junto a sus clones tomaron a todos, una barrera circular de luz rodeó su cuerpo y dio un aleteo con todas sus fuerzas, empezando a salir volando a una velocidad tal que todo se miró en cámara lenta. La explosión llegó. Y un instante después, lo sintió. Un jalón gravitacional tan potente que parecía un agujero negro, en lo alto del cielo, lo que se miraba como un segundo sol naciendo mando una onda presurizada de aire, polvo y tierra antes de succionarlo todo. Naruto miró como sus barreras de luz empezaban a deformarse, a la velocidad a la que iba, parecía estar detenido como si solo flotara. Ni la luz era capaz de escapar de un agujero negro. Y por ende, empezó a ser succionado igualmente. ¡Carajo! Su grito no fue escuchado mientras usaba todo de sí para aumentar la velocidad, todo a kilómetros era succionado y prácticamente desmenuzado al llegar al núcleo blanco. Los que se sostenían de su recién creada cola, fueron lanzados a sus brazos, sosteniéndose con fuerza, mientras la barrera de luz se deshacía. Gensiku. Todos los clones y el original hicieron lo mismo, fueron cubiertos de un manto negro que al instante que la barrera de luz era deshecha por la presión de gravedad. Girando sobre todos, los cubrió como si se tratase de un capullo. Al unísono, su cola se extendió por cientos, si no es que miles de metros en el océano, kilómetros enteros en lo profundo hasta llegar a tocar una superficie, y luego que fuese enterrada mucho más profundo. El Kuton, elemento vacío, era la forma más avanzada de viento que Naruto había creado después de experimentar directamente con su afinidad. La diferencia entre él y cualquier otro ninja era que nunca se molestó en aprender jutsus de cierto elemento, pero al contrario, aprendió a manipular el elemento así, era más costoso, pero los resultados a largo plazo eran la experimentación con ellos y su maniobrabilidad. En ese nuevo elemento descubierto, solo creó un jutsu, Gensiku, vacío primordial. El vacío es una región del espacio desprovista de materia, no hay átomos, ni chakra, ni nada y por ende, termina generando una potente succión para que la materia llene ese vacío. Parecía un manto de oscuridad, pero la oscuridad y la luz eran contrarios, lo de él era vacío, simple y llana manipulación de la nada. Debido a que es un vacío, o la nada, la física y las leyes normales no se aplican a él, ya que su Kuton alteraba las reglas y leyes a las que se adhiere su viento único, como la gravedad en este caso. En verdad, estaba simplemente manipulando una manifestación física de un concepto, la nada. Lo cual salvó sus vidas. Dichos capullos negros protegían contra cualquier cosa, no supo cuánto tiempo pasó en el que estuvieron adentro de ellos, pero lo que sí sabía es que no fue demasiado tiempo, antes de que su cola se retractase y los mantos negros que les rodeaban se abriesen. Todavía agarrándose de Naruto, todos miraron hacia atrás. Y ni una palabra pudo ser dicha. Puro miedo golpeó los corazones de cada uno al ver el gigantesco agujero en el cielo, un remolino de nubes negras de miles de kilómetros alzándose. Como si hubiera sido un espejismo, el país de las flores del cielo desapareció por completo. Naruto no sentía un particular miedo después de contemplar aquella visión de poder descomunal, o mejor dicho, no le importó en lo más mínimo, y vio nuevamente la barrera de luz alrededor de su cuerpo para resguardar a los demás por la velocidad a la que iba. Cuando decía que en el mundo gourmet había pasado más tiempo para él no lo decía solo por los 9 meses que pasó de diferencia, aunque biológicamente recién acababa de cumplir los 17, la velocidad a la que le permitía procesar su mente gracias al Raitón permitió que esos 9 meses se multiplicaran. La edad mental de Naruto, y el tiempo que había sentido en ese otro mundo era de entre 20 a 30 años. Su mente, madurando antes que su cuerpo, fue capaz de entender las cosas con mucha mayor precisión que antes. El poder que tenía ahora no le importaba en lo más mínimo, pero en verdad quería regresar a un lugar a salvo y estar lo más pronto al lado de las personas que amaba. Naruto no lo sabía. O, en particular, no le importaba ahora que había llegado allí. Pero, habiendo aprendido infinidad de cosas, con habilidades como las suyas, dio un paso en el reino de los más fuertes. Y con la más grande de las indiferencias, se alejó sin importarle. Llevar a los diferentes equipos inconscientes era mucho más fácil que llevarles despiertos y haciendo preguntas. Entre lo que antes era el continente de las flores del cielo y las naciones elementales había una distancia de más de 7000 kilómetros cada una, el viaje fue bastante rápido.
Naruto podía impulsarse en el aire decenas de kilómetros, y particularmente también podría volar usando su control del magnetismo para volar o el mundo minoritario. Sin embargo, volar con alas de verdad era algo relativamente nuevo para él. Por lo que cuando llegó al país del fuego, descendió y siguió a pie, particularmente corriendo a la misma velocidad de antes. Al llegar a unas cuantas decenas de la aldea, detuvo su velocidad de golpe. Aunque la fricción y la fuerza cinética volverían eso un movimiento peligroso, el chakra Raitón absorbían ambas para evitar eso. Usando su control de la luz era capaz de refractar los fotones alrededor de su nuevo apéndice, efectivamente volviendo invisible su cola de metal negro. Por lo tanto, detenerse de repente fue una sorpresa para su equipo y Satsuki. Lo primero que Naruto vio fue a Izumo y Kotetsu en la entrada, afortunadamente no dormidos. Eso era un avance. «Identifícate», le gritó Kotetsu. Naruto alzó una mano con el pulgar apuntando detrás suyo, sus clones llevando al resto de equipos. «Naruto, equipo 5, regresamos de una misión de rescate», explicó mientras caminaba lentamente para mostrar que estaba desarmado, por fuera. «Sí, son ellos. Pero, regresaron demasiado rápido», replicó Izumo después de haber leído los papeles de misiones. «Los equipos de rescate para ellos se fueron hace menos de 3 días, el viaje debería de ser por lo menos mayor a una semana». «Me muevo rápido», declaró el rubio caminando y firmando los papeles para entrar, girando la cabeza, mirando a los demás. «Iré a dejarlos a sus hogares e informar al Hokage, ¿les irá bien?», preguntó. Y sin embargo, no esperó una respuesta. En un instante desapareció junto a sus clones y fue a dejar a cada uno en sus casas, notando la particular facilidad de infiltrarse en la aldea cuando se estaba moviendo a una velocidad en la que el mundo se veía congelado. Cuando se dio cuenta que no quedaba ninguno disperso a sus clones, y no supo cuándo había entrado en la torre Hokage. Se quedó callado un par de segundos, antes de suspirar. Miró hacia abajo. No se dio cuenta que llevaba a una inconsciente Eva en sus brazos, o que ella estaba inconsciente, para empezar. La explosión de antes había sido tan intensa como para que ella quedase inconsciente, o fue un golpe emocional demasiado fuerte para ella ver a su hogar desaparecer. Podría haberla matado para asegurarse que nadie más en el mundo heredase el Haka, pero dicho pensamiento no cruzó la mente de Naruto. «La llevaré a mi casa, allí deberá estar segura mientras las cosas se calman». No se tardó más de un instante en hacerlo, sintiendo un pequeño golpe de nostalgia al ver su casa después de tanto tiempo, notando que Tsunami y Inari no estaban en casa. Suspirando, la dejó sobre su cama, se quedó pensando si debería dejarle una carta, pero no se tardaría demasiado. Sabía bien cómo eran las cosas en Konoha. En comparación con las demás naciones, Konoha no había generado a tantas personas del top, pero los que habían salido de allí eran de los más fuertes que había. Exactamente por eso. Había una razón por la que Konoha era la que había inventado el libro Bingo, no les gustaba lo que no podían controlar. Minato podría no ser el mejor padre del mundo, pero Naruto bajo ningún momento lo consideraría alguien estúpido, la mayoría del tiempo. Sus misiones en las que había enfrentado a enemigos cada vez más fuertes eran por una razón. Antes de Nami no se había enfrentado al hijo del octavo más fuerte, y sobrevivido, además de robarse el jutsu insignia de los gajes de Kumogakure. Se había vuelto más fuerte, y entre cada misión que hacía, su peligro aumentaba. El peligro era, por lo que sabía, alcanzar la fuerza del nivel como los del top. Orochimaru había mostrado la libertad que alguien con demasiado poder tenía y que tuviese poco a nada de aprecio por la aldea, también lo hicieron los demás que en el futuro se volverían parte de los más fuertes del mundo. La aldea odiaba no tener el control, por lo que se aseguraban de acabar con cualquier cosa que los hiciese perderlo. Una vez que un ninja se volviese demasiado fuerte demasiado rápido, los mandaban a una misión fuera de su alcance, si sobrevivían serían enviados a otra, y otra. Misiones suicidas, no diferentes a como los padres de Akimitsu habían muerto. Si no mostraban un signo de que iban a morir, la propia aldea se encargaba de ello. Eso lo sabía bien, Naruto se volvió un genin sabiendo que no iba a ser como Arashi o sus hermanas, ni siquiera como cualquiera de los conocidos de Minato. Iba a ser un shinobi cualquiera, no diferente de ser un niño cualquiera en las calles de la aldea. Sabía que su propio padre podría mandarlo a matar si se volvía más fuerte que sus hermanos.
Y aún así lo acepto, había pensado cerradamente que siempre que pudiera demostrar que era más fuerte que ellos no le importaba morir después de eso. Con un equipo propio, notó que así no eran las cosas. Los había arrastrado a sus propios problemas. Si vas a estar llorando todo el día, va a ser mejor que me saques de ti, o me aseguraré de sacarte los ojos. Ante esa voz, el rubio espabiló. El Bluon y adentro suyo no era en particular como tener a un Bijulu adentro suyo, se habían vuelto uno, por lo que en todo momento estaban conectados y podía saber todo lo que pensaba. Por lo que sabía que no mentía. Tienes un punto, le concedió mirando su brazo, apretando su mano. Ver el mundo a una velocidad más lenta, como por ejemplo, usando la armadura del rayo, tenía ese efecto. Demasiado tiempo para sí mismo, estando solo con sus pensamientos. Pensar demasiado las cosas no era algo que él hiciera. Estaba enfrente de la oficina del Hokage. Lo primero que hizo Naruto fue, nada, se quedó parado en el mismo lugar mientras dejaba que su equipo entrase, escuchando la pequeña discusión desde atrás, allí adentro escuchaba al ataque hablar con su sensei. Bueno, es hora de dejar de ser un cobarde al respecto. Se quitó la capucha de la cabeza, y las vendas de la cara, revelando su rostro mientras daba un paso al frente. Había muchas razones de por qué Minato, Kushina, o alguno de sus hermanos no reconocía el parentesco entre ellos, y era porque ocultaba su cara, y siempre se alejaba de ellos. Pero no podía seguir estando ocultándose como un cobarde de ellos, empujar esas puertas se sintió como empujar un peso importante en su vida. ¿Cómo llegaste tan rápido? Armadura del rayo, respondió de forma concisa. Al verlo entrar, Minato dejó de hablar con Kakashi, y se giró para verlo. Tú debes de ser Naruto. He escuchado bastantes cosas de ti últimamente. Bastante interesantes he de admitir. Entre ellas tu ascendencia genética. El rubio escuchó a su progenitor hablar, lo conocía bien, pese a su edad Minato tenía un carisma que no podía ser negado y una lengua de plata para endulzar las cosas. No podías evitar querer golpearlo en la cara, tanto como querer hacer lo que te decía. Sin embargo, también sabía las razones detrás de su acto. Era un cretino, no un idiota. Sin duda que Minato no había ignorado las diferentes misiones que había hecho, la fuerza que había obtenido, y la nula lealtad que le tenía a Konoha. Le había pasado a los padres de Akimitsu, y les había pasado a ellos, se les fue dada una misión fuera de sus capacidades, una misión suicida. Y mientras siguiera siendo parte de ese equipo, mientras siguiera siendo un shinobi, eso no cambiaría. Una misión de este calibre pasa fácilmente a una clase S, el pago se les dará, blan. Blan. Con un leve sonido metálico, la banda ninja de Naruto cayó al escritorio y renunció. Lo siento, la edad me afecta ya un poco, ¿cómo dices? El rubio dio un par de pasos hacia atrás, mirando la oficina. 10 bambú en los techos para proteger al Hokage, cada uno con reservas decentes, debían ser de nivel elite, al menos de nivel capitán. La armadura del elemento rayo le cubrió en un instante, haciendo que Minato de golpe se parase. De su manga salió un kunai Iraisin, y por un solo instante, parpadeó. Lo siguiente que sabía era que sus Zanbu estaban en el suelo, inconscientes, y que la mano de metal de Naruto había cambiado a un cañón. ¿Ves qué fácil te podría haber matado? En el segundo que te tardaste en sacar un kunai, te mataría a tu Zanbu, y me iría al otro lado del mundo donde no me volverían a ver. Es algo ridículo tener a un genin más fuerte que toda tu fuerza militar. Minato se quedó callado, el cañón a centímetros de su cara. Espero que entiendas que esto se considera insubordinación. El rubio menor alzó una ceja. ¿Oh? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a ese tipo que puede matarme y que está debajo de tu mando? Mirando al techo, Naruto se vio pensativo. ¿Cómo se llamaba? ¿Takeru Miko no existo? Tal vez lo haga. Adelante, supongo que esta es la situación que tanto querías evitar. Alguien con suficiente poder para pasarse por el culo tu autoridad, declaró dándose la vuelta. No me importa tanto esta aldea, pero mientras siga viviendo en ella la protegeré, si eso te sirve de algo. Empezó a caminar, y en un par de pasos, escucho la voz del rubio mayor nuevamente. Espera. Por mera educación, Naruto se quedó, girando la cabeza para ver a Minato nuevamente. Aún queda el asunto de que eres un Uzumaki, no sabemos tus orígenes, por lo que como uno de su clan tendrías que pasar al cuidado de Kushina.
Incluso aunque no seas un shinobi sigues siendo un Uzumaki, y hasta que sea mayor de edad tengo autoridad sobre mis propias decisiones. Sí, me he leído las leyes de la aldea, le interrumpió girando los ojos. Naruto se quedó pensando, tratando de no esbozar una mínima sonrisa. Minato tenía un punto, no sabían sus orígenes al punto de no recordarlo, pero Zoushi había soltado lo de ser parte del mismo clan de ellos. Podría simplemente no decir nada e interactuar lo mínimo con ellos para evitar problemas, pero se permitió tener el control del detonador de una bomba. Y luego la dejó caer. Soy tu hijo. La aldea de la hoja estaba en absoluto furor. A primera hora de la mañana, aunque los civiles no lo vieron, los shinobis sí. Los líderes de clan, capitanes Anbu y los líderes de diferentes grupos Jonin se movían por toda la aldea. Y luego, una bomba vino por todos lados. Comenzó como una pequeña mecha, 3 palabras que sin más desencadenaron demasiado. Todos en la aldea fueron prácticamente mandados a investigar hasta la última de las cosas respecto a él. Exámenes de sangre, historial, notas de la academia, incluso Inoichi fue mandado rápidamente a investigar las mentes del Hokage y de su esposa. Las múltiples historias y personas en el barrio rojo interrogadas decían lo mismo, un niño que un día apareció, no diferente de cualquier otro. Escucharon historias oscuras, tanto cosas que le habían pasado como cosas que había hecho. El hijo perdido del relámpago amarillo, así lo llamaban. Un niño al que sus padres no pudieron proteger debido a las dificultades que se generaron por el ataque del Kibi, sufriendo solo en un mundo difícil. Cientos de historias diferentes se contaban de las cosas que dicho niño había hecho para sobrevivir y hubo más de uno que le criticó por ello. Todos los más cercanos al Hokage sabían que era una tapadera, solo los dioses sabían que tanto afectaría la imagen pública del Yondaime saber que simplemente se había olvidado de su hijo por completo. Si no podía cuidar a su propia sangre de cosas tan atroces, quién sabe cómo podría cuidar a la aldea. Pero había algo que todos, incluso los que sabían de la mentira, civiles y shinobi se preguntaban. ¿Dónde estaba él? Cuando abrió sus ojos, vio el techo del hospital de Konoha. Lo conocía bien, había ido varias veces allí para entrenar ninjutsu médico, pero no entendía cómo estaba allí. Abi. Bueno, acababa de recordarlo. Naruto. Se le escapó su nombre mientras se levantaba de golpe, y de repente casi pierde el equilibrio, estaba entumida. El rubio estaba sentado a unos metros de ella, y apenas estuvo por caer su cara dio contra el pecho de este. Parpadeó un poco, separándose y mirándole. Oh no, esa sonrisa pequeña no le iba a salvar de su enojo. No vuelvas a dejarme inconsciente de nuevo, le regañó picándole la punta de la nariz. Hubo un silencio de un par de segundos, antes de que Naruto soltase una pequeña carcajada. Acabas de despertar y eso es lo que te importa. No me sorprende, declaró frotándose la punta de la nariz. Pues perdona, pero no puedes ir por allí noqueando a la gente cuando están en desacuerdo contigo, recriminó antes de suspirar y abrazarle. ¿Qué fue lo que pasó, Ruto? Solo recuerdo lo de ese tipo de pelo negro y luego, nada. Le dije a Minato la verdad, respecto a quién soy. Ahora el silencio no fue detenido por ninguna risa o ningún comentario. Abi se sentó en su camilla de hospital, mirando al rubio. Se miraba tan cansado y al mismo tiempo tan relajado. Probablemente ya estén revelando bastantes cosas de mi vida, así es como se trata a lo irregular en esta aldea, buscan hasta el más mínimo detalle de ello y lo destapan, declaró antes de tomar una larga respiración. Hice cosas horribles de niño para sobrevivir, Abi. Cosas que probablemente te darían asco de saber cómo fui en realidad. La peli negra al instante iba a replicar Naruto, no hay forma de que me sienta asqueada por... No, no me digas eso, el rubio la calló, no queriendo sonar grosero, pero de un modo demasiado firme para que Abi no se sintiera algo golpeada al recibir ese tono del rubio. Estabas dispuesta a dar tu vida por mí, no quiero que lo hagas por una especie de imagen perfecta de mí, tengo las manos manchadas con demasiada sangre inocente como para que me digas que me amara sin importar que, no puedes amar a un monstruo. Abi se quedó en silencio, mientras Naruto simplemente se pasó una mano por la cara. No quiero que te enteres de quién fui por un puto periódico o un jonin que se le va la lengua, si debes saberlo, yo seré el que te lo diga. Lo que hagas respecto a eso será tu decisión. ¿A qué te refieres con eso? Seguir a mi lado, sentir asco y no querer volverme a ver. Puedes hacer lo que quieras.
No eres de mi posesión, habló el rubio con tono seco. Abby se estremeció, no tanto por su voz grave y mucho más potente de lo que normalmente era, sino por el contenido de las palabras en sí. Las diferencias culturales entre ambos eran abismales, y en ese punto había una muy concreta. Ella sabía que él no era celoso, no mucho al menos, y eso se debía a que había vivido sin posesiones. De hecho, no tenía un concepto de posesión específico, algo muy diferente a lo que en la sociedad humana se conocía. No importa la persona, ya fuera ella, o Satsuki, o el padre de Naruto, o sus hermanos, ninguno podía vivir sin posesiones. Él no conocía otra forma de vivir. Naruto, desde un principio, solo había tenido una posesión: él mismo. Se relamió los labios, tenía la boca repentinamente seca, tenía 3 años, empezó a hablar. 4, en realidad. Minato y Kushina habían ido al país del hierro para visitar al samurái Mifune y quedé afuera de la casa, me quedé en la intemperie un par de días a un lado de la casa hasta que vino un ninja queriendo sacarme a patadas, declaró antes de tragar saliva, sonando ronco, casi como si hablar de eso le diese un nudo en el estómago. Luego un hombre sin casa me perseguía, con los pantalones bajados, me tomó un par de años darme cuenta por qué era. Hizo la cabeza para atrás, apretando los ojos. No se miraba arrepentido, se miraba pensativo. Había pasado hace tanto en una etapa demasiado lejana de su vida, y aún así la recordaba con lividez. Abby se quedó callada, sudando frío ante la implicación. ¿Qué pasó con él? Quedó ensartado con un tubo de metal en un callejón. Nuevamente, Naruto se relamió los labios, regodeándose en la imagen mental de lo que zumbaba en su cabeza. Ella tembló. De repente ya no estaba tan segura de querer saberlo. Hace mucho tiempo que no le doy tantas vueltas como ahora, él no le miró. En realidad, no parecía observar nada concreto. Abby podía jurar que estaba ido cuando sonrió, no del todo. Algo que no le llegó ni a las mejillas. Ese amago de sonrisa resultó oscuro y macabro en grado sumo. La siguiente fue una madre que regresaba a su casa después de dar a luz a su hija. No más ocultarse. No más ser un misterioso ermitaño que pasó toda su vida entrenando y sin contacto humano. No más ocultar sus acciones de los ojos de todos. Las acciones que había hecho en el pasado acababan de venir de nuevo para cobrar. Naruto no sabía cómo sentirse. Era agridulce. No habían más pesos sobre sus hombros, ni más culpa que retener. Así era como la libertad se sentía, no tener ataduras, sentir el mundo como un lugar por el que podías ir sin preocuparte. No tener a nadie a quien acudir. ¿Es verdad todo lo que dicen de ti? Parecía que el mundo estaba dispuesto a que así fuese, no dejar a nadie a su lado. La pregunta de Satsuki dejó a Naruto parado en el mismo lugar, estaba en medio de la aldea, y ni siquiera la había notado. Girando la cabeza hacia atrás, la miró. Ella estaba detrás suyo, parecía casi molesta viéndolo. Probablemente estaba enojada porque acababa de encontrarse con la verdad de quién era. Lo es, declaró de forma concisa, sin endulzar ni poner excusas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Y ella se miraba traicionada. Naruto no sentía una particular debilidad ante la mirada triste de ella, solo se le quedó mirando. Antes de ser su primer interés amoroso, ella era su amiga, por lo que seguía teniendo un nivel de aprecio por ella bastante grande. Miró a su alrededor, las personas caminaban por donde ellos estaban, viéndolos, hablando y murmurando. Se rascó el pelo, no le importaban, pero terminarían dañando la reputación de Satsuki. ¿Podemos hablar en un lugar más privado? No, respondió ella en un instante. Tan testaruda como siempre. Naruto se quedó callado, antes de que Satsuki simplemente cerrase sus ojos por un instante, y estuviesen por el campo de entrenamiento número 3. La Uchiha bajó la mirada, más molesta que antes mientras miraba al rubio sentado sobre uno de los troncos. ¿Por qué ocultaste algo como esto todo este tiempo? Ni siquiera me dijiste a mí. No le dije a nadie nunca de ello, declaró Naruto con rectitud, tenía una rodilla alzada y el brazo alzado sobre esta. El Yondaime y su esposa decidieron que era mejor olvidarse del hijo que no servía para nada. Yo me olvidé de ellos, así es como son las cosas. La pelinegra se quedó viendo a Naruto, lo conocía demasiado bien, sabía que nunca mentía, pero que la gran mayoría de las veces decía verdades a medias. ¿Es por eso que siempre ibas a una pelea contra Arashi y Naruto?
Ellos eran quienes buscaban pelea, y yo siempre entrené para volverme más fuerte que ellos, para prepararme contra una pelea, declaró mientras se quedaba pensando por unos segundos, antes de encogerse de hombros. Supongo que se volvió casi una obsesión a cierto punto. Si ya sabes las cosas que hice, tal vez entiendas que lo hice pensando que todo lo que hice para sobrevivir sería para justificar el que me volví así de fuerte, o al contrario, me volví así de fuerte para probar que las cosas que hice habían valido la pena. Ante la mirada de Satsuki, ocurrió algo que nunca había visto. Naruto siempre era tan callado y casi tan huraño como Shino, tal vez incluso más, una de las razones de que era amigo de él en todo caso. Pero allí estaba. Soltó una carcajada profunda. En la situación actual, solo los familiares de shinobis más conectados con las partes privadas de la aldea sabían toda la historia, solo los shinobis sabían de la realidad de quién y qué era Naruto. Hacer las cosas que él hizo era vomitivo e inhumano, pero con los diferentes niños protegidos por sus padres, ellos mismos podían entender que sin la protección de nadie, Naruto debía de hacer lo que fuera para sobrevivir. El hecho de que él se riera de esa forma decía lo mucho que se arrepentía de haber hecho todo eso. Es decir, nada. Las haría de nuevo si eso significará que viviría. No había malicia en ese pensamiento, ni bondad, no habían sentimentalismos humanos. Hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y no se sentía mal por ello. Como un animal. Fue una idiotez pensar así, ahora que me volví más fuerte lo comprendo mejor que nunca. Nada justificará lo que hice jamás, pero no me arrepiento en lo más mínimo por ello, le dijo dándole una gran sonrisa a Satsuki que, en el contexto de la situación, lo hacía ver como un demente. No mentiría, se sentía intimidada levemente por ello. Naruto, solo, cálmate. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, tienes la mente agitada, no estás actuando como tú, declaró ella, camino, lento y suave hacia él. Estoy actuando como yo mismo más que en cualquier otro momento de mi vida, espeto, notaba el tono de ella hacia él. Era duda. ¿Nervios? ¿Miedo tal vez? Volvamos a casa y relajémonos. Supongo que te hará sentirte mejor estar lejos de todo este asunto. Haré que te sientas mejor, lo prometo, le dijo con una pequeña sonrisa, una que no llevaba segundas intenciones detrás. Por supuesto, no estaba segura de cómo hacerlo después de lo que le había oído, y de lo que implicaba. Si todo eso era cierto, no podía pensar en nada que lo calmaría. No había una cura para eso. Lo peor era que Naruto lo sabía. Su bufido mostraba que sabía bien eso. ¿Y qué harás para hacerme sentir mejor? ¿Harás una comida que me haga sentir mejor? ¿Me dirás que tengo a gente que me ama y valora? Porque ambos sabemos que eso es difícil de creer en esta situación, replicó con un gigantesco sarcasmo. Satsuki quería iniciar una disputa, aún con todo su mal genio. Naruto no, sabía que aunque no diera mucho resultado, sus intenciones eran buenas, y él era un desagradecido por no verlo. Le importaba poco llegado a ese punto donde mostraba cómo era él en verdad, lo que en verdad era. Puedo ayudarte. Le gritó ella, con el corazón rebotando en su pecho. Había admirado a Naruto por tanto tiempo, y había sido una de las personas más importantes en su vida, que le tratase de esa forma era algo que le era difícil de procesar. Estoy echado a perder, desde hace mucho, mucho antes que me conocieras, aseguró. Su mente vagando por los escalofriantes recuerdos que le habían calado por tantos años, y ahora flotaban por su mente como un río fluyendo suavemente. Una pregunta distraída que jamás diría en voz alta, porque resultaba demasiado presuntuosa e inútil, muestra de emociones tan muertas como esa cáscara vacía en la que se había convertido. Pero aunque lo negara, aunque todos lo hicieran, no podía dejar de pensar en cómo empezó todo. Ya no servía de nada. Ya no había esperanzas. Y era tan ridículo después de matar a tantas personas, tan cínico, tan vomitivo, tan estúpido, pero ¿por qué no lo quisieron desde el principio? Tenía mucho que dar, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de darlo. Se lo quitaron sin pedir permiso, sin más. Adiós confianza, sin sentimentalismos. Él no era el portador del Kyuubi. No era el niño de la profecía que traería paz al mundo. No era un héroe. En toda la ley de la palabra, era un monstruo. No era nadie. Solo. Olvidado. Sin valor. Vil. Repulsivo. Monstruo. Era todo eso.
Se acordó de esos nombres por puro azar. Se había visto obligado a usarlos hasta ahora. Se había visto obligado a soportar ese peso. Se había visto obligado a soportar esa carga durante toda su vida, una que no era como la de ser un Hinchrik pero simplemente no ser nada. En el suelo de la aldea que había sido forzado a pisar, podía sentir los latidos de su corazón, lentos y fuertes, en aceptación y libertad. Era un bebé en la basura. Bocado sin nada de valor encima suyo. Se había echado a perder sin tener, siquiera, una oportunidad. Mi equipo me mostró lo que era tener el amor de una familia, tú y Shino me mostraron que era tener amigos de verdad, tú me mostraste que era amar a una persona, aunque ésta amase a alguien más. Satsuki abrió los ojos ante esa última parte, pero Naruto no había terminado. Yabi me mostró lo que era amor mutuo, sin embargo, dudo obtener algo de eso ahora, declaró mientras se levantaba del tronco. Y nuevamente, en un parpadeo, Satsuki miró cómo estaba en donde había encontrado a Naruto en las calles de la aldea. Cambié de ser así porque tuve a personas que me hicieron querer cambiar, no porque ellos me cambiaran, declaró con completa sinceridad. No dejé de ser quien soy por ellos, fui yo quien decidió hacer todo eso. El rubio le dio la espalda, empezando a caminar. No puedes ayudarme, Satsuki. No hay nada que ayudar o hablar. Y tan simple como eso, desapareció sin dejar rastro. Solo había un restaurante de comida picante en la aldea, su nombre era Kousuen Saikan. Taizan era una prisión con ventanas cerradas, no mostrando lo que había adentro. La mayoría de los que iban allí corrían lejos por mero instinto. Su dueño, apodado por el vecindario como Batsusan, tenía la costumbre de añadirle mucho picante a sus comidas. En otras palabras, la comida era picante. Muy picante. Imagina que te apuñalan en la lengua y luego frotan la herida con sal, y se acercara a la sensación. La única vez que Arashi había ido allí, había tenido que regarle la boca a Narumi con una manguera por 3 horas, y ella se suponía que era una usuaria catón. Y ahora estaba entrando en este terrible calabozo de buena gana, sus 2 hermanas siguiéndolo de cerca. El gerente trae un menú tan pronto como los ve. Por lo menos, iban a pedir algo que usara vinagre dulce. Resultaría horrible si ordenase algo como carne de cerdo 2 veces cocida. Y el mapo tofu estaba fuera de discusión. La sensación del chakra del Kyuubi rasgando su piel era menos doloroso que comer eso. Le derretiría la lengua a todos. El maestro de su padre, Jiraiya, le contó que el Rinnegan tenía la habilidad de invocar al juez del infierno para te sacar la lengua, por lo que esa comida horrible podría fácilmente ser lo que usase para que dijera todas las verdades. El gerente viajó al extranjero para entrenar sus artes culinarias, así que tal vez entrenó con los demonios. Estar en ese apestoso lugar ya lo enfermaba, pero estaba allí por mera necesidad. Cuando lo miró, una de las cejas de Arashi pulsó. Naruto le dio una breve mirada a sus hermanos, antes de volver a comer su plato de mapo tofu. Mapo tofu que parecía una olla hirviendo. Y lo hacía con rapidez. Carajo, murmuró Narumi detrás suyo, no sabía si el rubio era terco o simplemente le gustaba el plato, porque su ritmo no se detenía ni para beber agua, solo consumiendo esa comida. Comida que contenía cantidades peligrosas de condimento. Los miró de nuevo, seguían parados allí, viéndolo. Con una mano se llevaba las cucharadas de mapo tofu a la boca, a sus dientes demasiado afilados para los de un humano, destrozando el tofu de forma menuda. En la otra mano tenía una botella salsa picante que salpicaba sobre la comida de vez en cuando. Se les quedó viendo, antes de mirar su plato, luego a la botella y luego de nuevo a su plato. Y llevó la botella de salsa picante a su boca. Deja de comer de una puta vez. Le gritó Naruto mientras Naruto lentamente bajaba la botella. Limpiando su boca, el rubio se comió los 2 últimos bocados antes de recostarse sobre su silla. ¿De casualidad me has visto yendo donde vas tú a ordenarte que no comas? Si la respuesta es no, deja de molestar. Seamos sinceros, ninguno aquí quiere ver tu cara, Naruto. Su nombre pronunciado por Arashi se escuchaba raro, normalmente solo le llamaba perdedor. El sentimiento es mutuo, supongo, declaró mientras alzaba la mano. Otro más por favor, Batsusan. Mientras miraban al rubio ordenaba otro plato, los 3 hermanos caminaron hacia él. Papá quiere verte. Si su padre quiere verme tanto, hubiera venido él mismo, declaró Naruto sin importarle en lo más mínimo.
Justo cuando su plato llegó, en el momento en que Naruto iba a tomar una cucharada, Arashi agarró la mesa por debajo. El rubio se quedó con la cuchara a centímetros de la boca, antes de que la mesa saliera volando contra la puerta. No estaba preguntando tu opinión, si nuestro padre quiere verte, tú irás. Naruto suspiró, levantándose y encarando a su hermano mayor. Ni siquiera lo miró por más de un par de segundos antes de llevar su mano a uno de sus bolsillos, sacando su billetera y dejando una gran suma de dinero sobre el mostrador. Lamento las molestias, Batsusan. Esto debe ser suficiente para reparar todo. Se viró hacia atrás para ver a los tres. Vamos entonces, si así me dejan en paz. Naruto caminó hacia él, mientras lo miraba cruzarse de brazos. Puso un brazo sobre su hombro. En esa posición sería muy fácil atacarle, noquearle atacando sus nervios, o incluso usar sus manos para cortarle el cuello. El rubio pudo sentir la leve sensación asesina de parte de ella, y no se inmutó. Más en concreto, no la consideraba una amenaza como para preocuparse porque le atacase. Y desaparecieron en un flash amarillo en conjunto. Cuando lo vieron aparecer por la puerta de sus hogares, había una rara sensación en el aire a su alrededor, una que ambos padres no eran capaces de discernir con exactitud, incluso siendo sus padres. Era alto. Minato media 1,79 m y Kusina media 1,65. Mientras que él se alzaba en 1,87 m, casi tanto como para que tuviera que encorvarse levemente para pasar por la puerta. No se parecía en nada a sus demás familiares, eso era seguro. Su cabello rubio, aunque erizado como el de Minato, no era tan salvaje o tan fluido como sus hermanos, aunque se miraba algo desordenado. No tenía una mirada particularmente enojada en su cara, ni molesto o hastiado, solo los miraba, con esos ojos azules con la pupila en rendija, como un felino. No podían ver mucho de su constitución muscular, solo llevaba una camisa blanca debajo de una camisa manga larga y negra, junto a unos pantalones azules y zapatos civiles de color café. Uno de las mangas de la camisa simplemente caía por un lado, signo de que no llevaba su brazo de metal. Naruto iba desarmado, sin dicho brazo su control de chakra no era lo de antes, por lo que no iba allí con ganas de iniciar un conflicto en particular. Hey, Minato, Kusina, les saludo sin más mientras bostezaba. Arashi, Naruto y Narumi venían detrás suyo, no mirándolo particularmente bien por cómo se refería a sus padres. Escuché que me buscaban, ¿qué quieren? Su pregunta fue seguida de sentarse en uno de los sillones en la sala, en medio de una mesa de cristal pequeña. Hola, Naruto, era incómodo para Minato hablarle a alguien que hasta hace 30 horas no sabía que era su hijo. No sabía qué decir o qué hacer, y el rubio viéndole con esos ojos que apenas se distinguían emociones no les ayudaba. Naru-chan, hijo, nosotros queremos hablar un poco contigo. Kusina habló suavemente. En respuesta, el ojiazul se rascó el pelo distraídamente, recostándose más en el sillón donde estaba. Pues, hablen si tanto quieren, declaró poniendo el codo sobre la rodilla y la cara sobre su mano. Ambos padres se miraron, no esperando una respuesta tan calma. Pues, ¿por dónde empezar? El hijo de en medio de la familia se rascó la barbilla. ¿Por qué solo revelar algo como esto hasta ahora, supongo? ¿O dónde he estado? Al escuchar su propuesta, la familia entera estaba callada, estaban esperando que continuara. Rodando un poco los ojos, el rubio habló de nuevo. ¿En serio? ¿No pueden ni pensar en sus propias preguntas? Pues, lo siento, pero no puedes esperar que nos tomemos esto con calma. En todos estos años y apareces ahora. Mientras hablaba, la voz de Kusina bajó cuando la mirada de Naruto cayó sobre ella. Todos estos años he estado debajo de sus narices, declaró el rubio mientras se sentaba recto sobre su silla, viendo frente a sus progenitores. Estuvieron como, ¿cuánto? 2 años y medio en el país del hierro para enseñarle Kenjutsu a Arashi y Narumi. Para cuando regresaron recuerdo que fui a buscarlos, no había una cosa que no quisiera más que volver a ser una familia feliz con ustedes. Ante esa cara de Naruto, la boca de la Uzumaki se secó. Eso fue, recuerdo lo que hiciste cuando me viste, mamá. Esa palabra, sonaba casi sarcástica en la boca de él, pronunciada de forma casi despectiva.
Me abrazaste, me diste como, no sé, unos 5000 ríos, y dijiste no es mucho, pero espero que puedas sobrevivir con eso. Si tienes padres, diles que lo usen bien. Hablo con un tono de voz suave, la misma voz que ella había usado en él. La pelirroja sintió como su pulso aumentó. Naruto, yo, no sabía. El rubio alzó los brazos, y allí está mi punto. No sabías, era solo otro niño andrajoso que vivía en la mierda de la aldea, que creíble me iba a ver diciendo que era su hijo si la mujer que me dio a luz no me reconocía. Pero aún así, hubiéramos hecho pruebas. Podríamos haber arreglado todo. Exclamó Minato de repente. No hay nada que arreglar aquí, declaró el rubio toscamente, y luego suspiró, bajando los hombros y nuevamente dejándose caer sobre el sillón. Dime entonces, padre, esta vez, Naruto sonó más frío que nada pronunciando esa palabra. ¿De que te iba a servir un hijo sin talento? Es más, ¿para qué le ibas a poner atención? Ni siquiera me hubiera importado que nunca me hubieras entrenado, me importaba una mierda ser más fuerte que ellos. El ojiazul alzó la voz bastante, apuntando a sus hermanos mientras se les quedaba viendo, antes de soltar un suspiro. Todo lo que quería era hacer que se enorgullecieran de mí o al menos mostrar que les importaba. Sin embargo, no había razón para ponerle importancia a un arma que no puede disparar, ¿verdad? Preguntó mientras miraba al Yondaime. Este se quedó callado, antes de fruncir el ceño levemente. Naruto, aceptaré cada insulto que me digas, pero no acepto que pienses que los considero armas, le dijo con rectitud y autoridad. Claro, ese sería Danzo. Tú nos consideras soldados que tengan un apego obligatorio a ti. Sé sincero conmigo, Minato, no como el Hokage, pero mi padre como te dices ser. Siquiera te importaría tener esta discusión, reconciliar una relación que nunca tuvimos, de no ser porque ahora soy más fuerte. El Yondaime no dijo nada. Tenía suficiente vergüenza propia como para no decir nada. Lo había ignorado, dejado de lado para que sufriera solo, había crecido y aunque no supiera que era su hijo, lo había mandado a misiones a morir. Pero no significaba que se iban a rendir en ganarse, aunque fuera por la fuerza el perdón de su propia sangre. Ningún padre podría vivir con su propia conciencia, sabiendo que su hijo los odiaba. En toda la discusión, Kushina se miró sumamente afectada por las palabras de su vástago Naruto. Lo siento, pero realmente, no me importa ahora. Las palabras del rubio dejaron helados a su familia, no le importaba lo que le habían hecho. No le importaba tal acto de negligencia. Esperaron, incluso Arashi, llanto, gritos, malas palabras e incluso golpes. Pero nunca esa respuesta. Algo anda mal. Fue su pensamiento colectivo, y claro que lo andaba. ¿Qué tan dañado estaba para pensar así? O más bien, ¿qué tanto la vida lo tuvo que marcar así, para que aquel acto que realizaron sus padres no mostrará en él algo más que simple indiferencia? No, Minato tragó saliva de forma ruidosa, tenía los pelos de los brazos de punta. ¿No te importa? ¿Lo tengo que deletrear? No me importa lo que hayan hecho. Desde hace mucho me dejó de importar. Kushina, lejos de verse aliviada, se veía sumamente dolida por sus palabras. ¿Por qué? Su hijo, si es que aún podía llamarlo así, le miró fijamente. No molesto, ni nada salvo, totalmente aburrido. Viví en el infierno por más de una década, cuando me rompí las piernas nadie me ayudó a levantarme, cuando tenía frío y miedo nunca los miré cerca mío, cuando me golpeaban nadie me ayudó a defenderme, y no aclaró que casi siempre eran personas adultas, enfadados por cosas como hurgar en su basura para buscar algo de comer. ¿Tienes idea del odio que sentía a todos ustedes, y a todos los de Konoha que vivían sus vidas completamente felices mientras me arrastraba en la mierda para sobrevivir? Toda mi vida me impulsé por esa amarga sensación, siempre queriendo venganza contra ustedes. El rubio notó cómo estaba apretando la madera del sofá demasiado fuerte, notando cómo Narumi llevaba por impulso una de sus manos hacia atrás para ocultar unas cadenas rojas. Suspirando, se calmó a sí mismo. Luego un día me di cuenta que no me importaba. No me malentiendan, no los perdono, me da asco ver sus caras. Pero entendí que no va a cambiar nada, matarlos, torturarlos, ¿qué va a hacer? Una puta satisfacción personal no cambiará las personas que mate, ni el sufrimiento que tuve que pasar. Decidí simplemente dejar eso atrás para vivir una vida normal, no más de esta mierda familiar. Ustedes son una familia, no traten de incluirme en su grupo de idiotas.
Pero puedes serlo. Puedes volver a nuestra familia. En verdad, no puedo decirlo lamento suficientes veces. Pero, el golpe emocional para Kushina, una Uzumaki, era mayor. Su clan valoraba la familia por sobre todo, algo como lo que le había hecho a Naruto era suficiente como para que tuviera que pagar con su vida. Ella genuinamente quería pagar su falta, aunque Naruto quisiese matarla no lo culpaba en lo más mínimo. Pero saber que no sentía nada al respecto, era aún más doloroso que todo el odio que les pudiera dar. Solo giro la cabeza a un lado, viéndola con esos ojos tan inexpresivos. ¿Sabes lo que hacen las manadas de animales cuando nacen sus crías? La pregunta fue dejada en el aire y pronto, Narumi la respondió: la mayoría ven a sus hijos y los identifican. Si uno sale defectuoso o demasiado pequeño, normalmente lo dejan a su suerte, lo matan por compasión, ya que no creen que puedan sobrevivir, no los alimentan o los atacan para que se alejen de la camada. Naruto chasqueó los dedos, dándole la razón. Por ejemplo, una raza de perros que se cría en Kumogakagure, quienes se comen a sus crías más débiles. Eso, eran para él. Perros. Cuando la cría es abandonada, tiene dos opciones. Morir o sobrevivir, y yo sobreviví, continuó el Ojiazul, extendiendo su brazo. Lo hice por todos los medios necesarios, así cuando estuve en el peor lugar posible, me sirvió como un patio de juego, declaró bajando el brazo y viéndolos fijamente. Ustedes abandonaron al más débil de la manada, y ahora, el más débil no los necesita. Así son las cosas. El Ojiazul se levantó, mientras escuchaba el crujir de su espalda. Estaba hecha ahora de Metroxromium, por lo que escuchar el metal chocando entre sí formaba un sonido como ese. Como ven, desde mi perspectiva ustedes son un montón de perros. Y no tengo tiempo que perder con perros, no me importa una mierda todo lo que pase, y mucho menos me importan ustedes, así que a menos que sea por la fuerza, jamás aceptaría a ninguno de ustedes como mi familia, así que con todo el respeto que se merecen. Váyanse a la mierda, declaró mientras se levantaba. Pasó justo al lado de sus hermanos, no notando o no importándole como los dos Jinchurikis estaban con la mirada oscurecida. Toda la discusión les había escupido en la cara. Y sabía que no serían lo suficientemente estúpidos para querer pelear contra él. Suspiró cuando al llegar a la puerta, la mano de Arashi se puso sobre su hombro. Apenas se giró, un golpe cuya fuerza iba aumentada con chakra impactó contra su cara, mandándolo a volar lejos de allí a velocidades enormes. Ok, se equivocó, tal vez si eran así de estúpidos. Sentía un pequeño dolor en la boca. 2 golpes consecutivos aumentados con chakra, con la guardia baja, y aumentos aún más con chakra del ki. Movió un poco la mandíbula, sintiendo como un ligero piquete le zumbaba en la quijada. Al menos sabía que no le tomaban a la ligera. Miró detrás suyo, había aterrizado sobre alguna casa de algún civil, con paredes hechas de concreto. Luego miró hacia adelante, notando un sonido del aire arremolinándose justo encima suyo. Chodama, Rasengan. Alzó la vista. Así, el Rasengan, la técnica de Minato creada a base de contemplar cómo funcionaban las Bijudama. Un pelota que giraba rápido, en resumen. Usó el movimiento cuántico para desaparecer de allí, a unos metros en el aire, viendo la onda explosiva que generaba. Del suelo, justo en su posición, salieron cadenas de color rojizo, al instante tomando sus tobillos y muñecas, enrollándose alrededor de su cuerpo. Fue sujetado contra la piedra, en el aire podía notar a Naruto, sus puños estaban recubiertas de chakra verdoso. Cuando cayó sobre su cuerpo, pudo sentirlo. Su mejilla tenía una herida interna, y su cabeza fue empujada contra el suelo. Nada mal, un golpe aumentado con chakra cuya fuerza era comparable a la de Tsunade Senju, junto a usar escalpelos de chakra para cortar desde adentro, una fuerza enorme junto a una precisión de milímetros. Cara, hombros, pecho, estómago. Por supuesto, fue enseñada por la mejor médico ninja de Konoha, aunque ella nunca estuviera mucho tiempo en la aldea, por supuesto que iba a saber dónde atacar para inmovilizarle, justo en las articulaciones. Narumi debería de estar sosteniendo las cadenas, podía sentirlas, profundamente enterradas en la piedra, al menos 200 metros, probablemente un jutsu de Doton. Así se sentía Kiyoshi peleando contra ellos.
Pensó el rubio, su hermana menor era capaz de darle decenas de golpes en segundos, apuntando a partes vulnerables, mientras que podía sentir la fluctuación de energía de Arashi, probablemente queriendo entrar al modo sabio. Ellos no eran débiles, y no tenían un mal trabajo en equipo, de hecho, eran buenos. Y sin embargo, podía matarlos con tal facilidad que era decepcionante. Había entrenado toda su vida, sin descansar, había luchado contra lo peor, había sobrevivido a cosas que volverían loco a cualquiera. Todo para volverse más fuerte que ellos, para demostrar que ese pequeño niño en la basura tenía valor, que todo lo que hizo tenía un motivo. ¡Qué idiotez! Ganar contra ellos o matarlos, ¿qué importaba? No iba a cambiar nada, no iba a revivir a todas las personas inocentes que mató, no lo iba a volver feliz ni le traería nada que le interesase. Sus dientes crujieron levemente. Maldita sea, nada de esto pasaría de no ser por ellos. Quería seguir pensando de esa forma tan estúpida, de no haber estado tanto tiempo en el mundo gourmet, no habría reflexionado ni comprendido que toda su vida fue por algo tan infantil. Las heridas que ella le hacía sanaban más rápido de lo que la rubia podía hacerlas. Se levantó. Su frente chocó contra la de Naruto de golpe, aturdiéndola. Golpe de clavo, murmuró extendiendo su brazo, enfrente del estómago de ella, justo debajo de las costillas. 10 veces. Fue casi un leve roce desde su perspectiva, no puso tanta fuerza como se debería, cuando el primer golpe llegó, la rubia sintió como el aire se le iba. Ton. 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 Fue como si le hubiera golpeado 10 veces seguidas, cada una más fuerte que la anterior, más concentrada más adentro, como un clavo. La fuerza fue suficiente como para que fuera mandada a volar por decenas de metros. Rasen, sus ojos miraron levemente a un lado. Notó a 5 clones de Arashi, 2 de ellos en posición de meditar, y 3 de ellos creando una shuriken de viento en las manos del original. Miró las cadenas que le sujetaban, antes de empezar a vibrar usando Hinton podía manipular sus propias partículas, hacer que vibrasen hasta volverse intangibles no era nada difícil. Al menos era más fácil que sacar a Narumi del suelo y hacerla chocar contra cientos de metros de roca. Luego miró cómo Arashi lanzaba esa shuriken. Buen jutsu, perfeccionaba el Rasengan, la llevó un nivel más allá y la volvía un peligroso disco que al soltarse generaba pequeñas agujas a nivel microcelular. Si eso le daba, no sabía si su durabilidad lo aguantaría, y no podía esquivarlo, demasiado peligroso para usarlo con tantas personas cerca. Por lo que simplemente, se iba a deshacer de eso. Se pasó la lengua por los labios, estaba más larga que lo usual. Un susurro se escuchó espacio hambriento. La shuriken de Futon se deshizo en el aire, como si no existiera en lo más mínimo, mientras que el rubio se llevó la mano a la boca y limpió la saliva que caía de su boca. Asqueroso, pero efectivo, murmuró antes de bajar la mirada hacia abajo. 2 manos le sujetaron de los tobillos, probablemente Narumi, mientras escuchaba como algo se acercaba a su posición a una velocidad enorme. Cuando miró a su alrededor de nuevo, notó a los clones de Arashi junto al original, y a Naruto al mismo tiempo yendo en su dirección. Se quedó quieto. Pudo sentir los golpes de cada uno de ellos. Con Senjutsu, las cosas estaban equilibradas, sus sentidos estaban más afilados que antes, y eran capaces de mantenerse a raya incluso con un usuario la armadura del rayo, su fuerza era mayor que antes, mucho mayor. Naruto no sentía nada más que ellos prácticamente, empujándolo. Probablemente no lo sentían por la dureza nueva que tenían en el modo sabio, sus nudillos se regeneraban poco después de fracturarse levemente. Con la capacidad de controlar su cuerpo enteramente, su cuerpo entero era una armadura sobre otra. Piel más dura que el acero, con músculos, sangre y huesos generando una protección extra sobre otra. Golpearlo era como querer golpear una pared de granito, si miles y miles de golpes del gigante de Zoushi no lograron hacerle sentir nada más que el más mínimo dolor sordo, ellos no iban a hacerlo. Alzó una rodilla. Esta vez fue turno de Arashi de sentir como sus órganos internos temblaban, la sensación de dolor era algo que ni el Senjutsu podría reducir. Fue como si disparase una bala de cañón, viendo volar a Arashi edificio contra edificio, las personas que pasaban gritaron al ver al hijo del Hokage salir volando sin detenerse en lo más mínimo.
¿Te esperarías alguna pelea legendaria, en donde ellos usaran toda su fuerza para ganarme o viceversa? Pensó el rubio mientras extendía su mano, en particular, la uña en su dedo índice afilándose. Pudo ver a Naruto lanzando una patada contra su cara, y pudo sentir el jutsu Totón de Narumi para aprisionarlo en la roca. Sin embargo, no le miró importancia. Su uña se enterró justo en el centro del pecho de Naruto, pudo ver los ojos de ella girar detrás de su cabeza antes de que cayera al suelo, inconsciente. Narumi fue más sencilla, no sabía senjutsu como sus hermanos, por lo que compensaba con un gran conocimiento en finjutsu. Su uña se retrajo y le tocó detrás del cuello, en Naruto tocó cerca de una de sus puertas internas, deteniendo un poco su flujo de chakra y noqueándola. No quería que el zorro de repente la despertase con su chakra. Con ella fue tan simple como tocar un punto de presión en específico. Eso le tomó alrededor de 0,01 segundo. Los clones de Arashi parecieron estar temblando de dolor, algo raro pasándoles antes de desaparecer en nubes de humo. Una gran explosión de chakra se miró a lo lejos, personas gritando, el viento agitándose. Lanzó a sus hermanas lejos cuando un láser rojo fue disparado en su dirección, decenas de casas en medio del ataque siendo evaporadas en un instante. Naruto sabía que había un tiempo para hablar y un tiempo para pelear. En particular no le gustaba hablar mucho en combate, a menos que fuera solo para engañar a su enemigo, por lo que era notorio que estaba algo parlanchín después de volver a tener contacto humano. Miró a la criatura a 4 patas, cubierta de un manto rojo sangre y huesos, 5 colas ondeando en su espalda. Arashi probablemente no podía entenderle, se estaba dejando llevar por la influencia del chakra del Kyuubi. Descontrolado, seguía siendo capaz de reconocer a su enemigo. No fue una sorpresa que se le lanzara encima, a una velocidad enorme, en menos de un parpadeo. En ese corto instante, Naruto solo inhaló, calmó, cerrando los ojos. ¡Qué decepcionante! Su puño se hizo hacia atrás, e impactó la mandíbula de Arashi. La capa 2 del modo Hinzriki daba una protección tal como para que armas capaces de cortar diamantes no fueran capaces de hacer más que rasguños. Por lo que, un golpe dado con un poco más de fuerza no lo mataría. Luego dio un golpe en el estómago, viendo cómo sangre salía de las mandíbulas de Arashi y salía volando. Una fuerza enorme, junto a una precisión era lo que se necesitaba para usar el knocking, por lo que ni siquiera esa piel supuestamente impenetrable era algo que le iba a detener de golpear todo el sistema nervioso del Hinzriki. El golpe debía de dar directo contra el sello, por lo que incluso la bestia de adentro debería de haberlo sentido. Usando el movimiento cuántico, apareció donde había mandado al Jinchuriki de la mitad Yan, viendo desde su posición, unos escombros de edificio, como un proyectil rojo se acercaba. Extendió el brazo, atrapando con la mano una de las colas, deteniendo de golpe el Bijulu en miniatura, y viendo cómo Arashi abría la boca para lanzar otra Bijudama. Naruto le tapó la boca con una mano, y le estampó contra el suelo. Cuando una fuerte explosión dio lugar en la boca de Arashi, humo empezó a salir, miró cómo se agitaba, arañando su brazo con mano y patas. Gogifin, sello de 5 elementos, una flama morada llenó los dedos de Naruto, antes de separar su mano de la cara de Arashi. E introducirla en su estómago. Escuchó el rugido de dolor, más bestial que humano mientras sus uñas se clavaban directo contra sus intestinos. No sentía un particular orgullo después de ver cómo Arashi volvía a la normalidad, quedando inconsciente y con la piel roja, lentamente regenerándose. Mirando hacia abajo, el rubio chasqueó la lengua al notar cómo su ropa estaba completamente destrozada. Nota para mí mismo, hacer toda mi ropa más resistente. En la casa de los Namikaze, habían pasado 30 segundos desde que Arashi había golpeado a Naruto. Lo primero que Minato había hecho fue mandar un mensaje a Inoichi para que fuera a detenerlos. No quería que terminasen hiriendo de gravedad a Naruto, no importase lo fuerte que fuera, no iba a poder enfrentarse a 2 Jinchurikis al mismo tiempo. Se alarmaron, ambos se pusieron de golpe alerta al sentirlo. Una sensación asesina intensa, un chakra que solo sentían cuando Naruto o Arashi se dejaban llevar. «Tenemos que ir por Naruto», exclamó Kushina, antes de que un par de segundos después sintieran un terremoto. Entonces, las ventanas fueron destrozadas. Cayendo por ellas, vieron a sus 3 hijos, lanzados bruscamente.
no pudieron ni emitir una sola palabra, mientras que iban corriendo hacia ellos y veían por la ventana. Con alas detrás de su espalda, el sol tapando su apariencia, Naruto les miró. Nunca vuelvan a tratar de hacer algo como eso, o los mataré, declaró antes de dar un simple aleteo. Lo único que ellos pudieron hacer fue mirar mientras se iba. Un shinobi con alas no era algo que se viera todos los días. Seguro, Onoki pasaba 80% del tiempo flotando como un mosquito, pero eso era en Iwa, y Naruto no flotaba, literalmente crecía alas. Por lo que para evitar problemas, refractaba las ondas electromagnéticas a su alrededor. Volverse invisible al usar su manipulación de la luz era una cosa, sin embargo, era mucho más sencillo usar su control del Raitón para manipular las ondas electromagnéticas. Ya que los humanos percibían dichas ondas por sus ojos siendo mandadas a su cerebro, los datos de la visión eran alterados, por lo que más que invisible hacía que la imagen mental de otros cambiase. Un pájaro que aterrizaba sobre su apartamento era todo lo que los habitantes de la aldea habían visto. Ahora, lo importante era que Naruto no era un sensor. Era un talento especial nacer como un sensor, algo que solo una persona entre cientos de miles tenía, incluso de sus hermanos, solo Narumi era una. No podía sentir chakra, eso no significaba que no pudiera rastrear a otros. Por ejemplo, con su nariz, incluso el más leve de los detalles no se le iba a escapar. Como la mujer desconocida entrando en su departamento. Lo primero que el rubio notó fue como su cerradura estaba abierta, lo cual le hizo contemplar la situación por unos momentos. Uzuki Yugao, adentro del apartamento, suspiró. Hace unas horas, se enteró que un chico terminó noqueado a su líder de escuadrón, y atacó al Hokage, resultando ser un hijo perdido o algo de dicho estilo. Por lo que ella fue mandada a vigilarlo, más en concreto, Yugao era conocida por su sigilo. Nunca dudó de la palabra de su Hokage, pero su hijo o no, alguien con tanta fuerza y cero control debía ser asesinado, pero aparentemente no pasaba mucho en su hogar. Entonces, en esencia, no era nada de qué preocuparse. Aunque ella simpatizaba con él en algunas áreas, el sufrimiento era la forma de vida humana. Nada cambiaría eso. Así que necesitaba investigarlo y buscar todo acerca de él lo más rápido posible. Si bien dudaba que iba a encontrar algunos pergaminos de Jutsu de rango S o un mensaje que detallara información de alguna otra aldea, era una buena práctica para una vigilancia. Tenía la sensación de que esto sucedería por un tiempo. Cuando entró en su apartamento, abrió el cerrojo después de un par de minutos, entró y silenciosamente cerró la puerta detrás de ella. La mujer ambú se sorprendió al ver lo limpia que estaba su habitación, para un adolescente. No hay demasiada ropa tendida en el suelo, no hay ropa sucia, no, material de lectura inapropiado en las estanterías. En definitiva, una habitación de aspecto bastante normal. Podría no ser Inuzuka, confiaba en su olfato un poco, así que se quitó la máscara y respiró un poco. Ok, no guardaría algún arma, pero esa carne en el refrigerador olía deliciosa. Su cabello morado se movió por la velocidad de su movimiento, saltando por las paredes para no dejar huellas visibles. Llegó a su cuarto, abriendo la puerta y arrodilló debajo de su cama. Cielos, allí olía fuerte, al menos sabía que el chico pasaba el tiempo con otras mujeres. Colocó una pequeña grabadora de audio con mejora de audio. Lo siento chico, pero esto fue por el bien de Konoha. Lamentablemente, su privacidad no era un factor en eso, era peligroso, y tenían que vigilarlo. Después de colocar una pequeña cámara cerca de su armario, ella abrió la puerta que conducía desde su habitación al pasillo. Sus ojos se movieron con precisión experta acorde con una kunoichi de Konoha de alto rango. La pelimorada colocó micrófonos y cámaras en su baño, pasillo y área de comedor. Muy bien, todo lo que tenía que hacer era el otro cuarto. Saliendo de la habitación, miró el cuarto justo al lado, la puerta estaba semiabierta, y tan pronto como entró, se detuvo. ¿Por qué se sentía tensa? Sabía que el Hokage iba a hablar con su hijo, lo cual le ganaría tiempo. Entonces, ¿por qué sintió el sudor caer por su espalda y cara? Era como si la sala respirara rabia y resentimiento. Se preguntó si había estado tomando demasiadas misiones y necesitaba solicitar un tiempo libre. Con suerte, Ayate agradecería pasar un tiempo a solas con ella. Apenas abrió la puerta, dos ojos azules le miraron en la oscuridad, con una estrella de 4 puntas dorada en ellos.
sintió como si viera en un abismo, y en el momento que se trató de alejar del cuarto al ser descubierta, su cuello estaba rodeado por un brazo, mientras que su cabeza acababa de ser tomada, podía sentir dos manos callosas y con uñas afiladas contra su quijada y cabello. Haz un movimiento y mueres, escuchó un susurro justo a su oreja, uno que le erizó cada cabello en el cuerpo. Haz algún sonido y mueres, trata de usar tu chakra y mueres. La única manera de que salgas de aquí viva es que hagas algo por mí, si no lo haces, mueres. Si lo entiendes, ponte tu máscara lentamente. La pelimorada pudo tratar de sacar su kunai, su espada, o de hacer que la dejase, pero en su posición, el rubio le podía romper el cuello de un movimiento. Con sus manos temblando, con cuidado de no hacer movimientos sospechosos, se puso la máscara. Quiero que le digas a cada uno de tus compañeros que todos los rumores que escucharon son ciertos, y que si tratan de tocar a alguno de los que son cercanos a mí, haré lo mismo con sus familias, eso es todo.